Voy a poner el puntero láser. Acá a la derecha están viendo un tramo de 3 metros. Fíjense que a 60 centímetros se coloca o se realizan las perforaciones, si no me equivoco, son de 1 pulgada de diámetro, y que vienen provistas con un taponcito. O vienen preestampadas, de tal forma que yo, si saco el estampado ese, me queda el orificio, o viene con una tapita plástica, obturando ese orificio en todos los orificios que posee el ducto. Como le digo, como vemos acá a la derecha, los ductos pueden ser de una vía, un solo caño estructural, 2 vías con 2 caños estructurales, hasta un máximo de 6 vías. Todos van a tener a 30 centímetros del borde inicial una perforación, y cada 60 centímetros va a tener otra perforación, de tal forma que cuando yo lo embuto en el piso, pueda medir en la superficie del piso ya terminado para poder romper el piso y acceder a este orificio por el que yo sacaría los cables que me alimentarían, por ejemplo, un periscopio. Yo puedo tener entonces la instalación ya realizada y a futuro poder realizar perforaciones a esta distancia de tal forma de acceder a esas bocas y poder cablear un periscopio que quiera agregar a futuro. Ese es el motivo por el que viene pre-perforado. Y ese orificio, por supuesto, vienen estampados, o sea, con un punzón que no termina de cortar toda la chapa, me queda una letrita soportando esa tapita, de tal forma que el día que yo necesite ocupar ese orificio, remuevo esa tapita fácilmente con una herramienta, pues un destornillador o una pinza. Como la bandeja portacable tenía accesorios, este sistema también tiene accesorios, que ya lo vamos a ver a continuación. Lo importante es saber que modularmente son piezas de 3 metros de largo y el ancho varía, si vemos acá, de 80, el mayor tamaño es de 420 milímetros de ancho. En este caso, fíjense que cambia la cota A, se cambia la medida de esta oferta, no me acuerdo de qué marca era, no sé si era Índico, que tienen variedad de altura y de ancho del canal. Por ejemplo, el modelo 1200 tiene una altura de 300 y el ancho de cada ducto, cada caño estructural tiene 80 milímetros. El 2100 tiene altura de 30 y un ancho del canal de 140. El modelo 1500 tiene un alto de 30 y el ancho del canal es de 100. Y el último, el 3500, tiene un alto de 50 y un ancho de 140. Y como van hasta 6 piezas, digamos, el ancho más grande que podemos conseguir en este tipo de pisoductos son 420 milímetros. ¿Qué significa? Que las cajas de paso o derivación que tienen para embutir en el piso tienen una medida máxima aproximadamente de 50 centímetros por 50 centímetros. Por lo general son cajas, que ya veremos a continuación, con 4 accesos como una conexión en X. Y yo la puedo utilizar como para pasar con un ducto y hacer una nivelación a ambos lados, o hacer una curva de 90 grados, o simplemente usarla como empalme para que en esa caja yo pueda colocar una cajita embutida para servirme, que sirva como caja de conexión de elementos. Como digo, esto es de material de acero que tiene pintura y están soldaditas todo su trayecto. O sea, de punta a punta tiene X cantidad de puntos de soldadura, de tal forma que forman un conjunto bastante rígido para poderlo embutir con facilidad. Por lo general, los proveedores proveen 2 guías para yo poder, cuando rompo el piso, antes de hormigonar esto, haría una caladura en el piso, nivelaría con una herramientita que tiene, con unos angulitos que viene con tornillos en los extremos, de tal forma que yo lo nivelo perfectamente para que con un nivel me quede perfectamente horizontal, tanto longitudinalmente como a lo ancho. Y en las puntas terminales existen uniones para unir y hacer una prolongación. Como tenemos 3 metros, puedo unir la segunda pieza para llegar a los 6. Si tengo fracciones a medida, puedo cortarlo de tal forma de que llegar de caja a caja de piso, o de una caja de piso a una caja en pared, mediante un accesorio con una curva vertical, que ya la veremos a continuación. Pero en definitiva se trabaja igual que la bandeja portacable, igual que los caños, con la diferencia que aquí no hay una cupla de unión entre tramo y tramo, sino que es una chapa niveladora para que me nivele los 2 tramos que voy a empalmar y sea un empalme perfecto. Como yo después lo hormigono, me quedan enfrentados las 2 placas perfectamente una con otra.
Puedo sellar la unión con alguna cinta de tal forma que no ingrese el hormigón por ese lado, en el caso de que vaya a hormigonar, y no ingrese el agua. Lo ideal es que cuando yo ponga un tramo con otro enfrentado, sea un corte perfecto, no exista intersticio de separación entre eso, o lo mínimo posible, y que los rellenos lo cubra con una cinta, puede ser una cinta de embalar, una cinta aisladora, o cualquier otra cinta de tal forma que cuando yo cuele el concreto sobre esa unión, no ingrese ese concreto dentro del ducto. Todas estas piezas tienen que equipotencializarse, o sea, en los extremos tengo que conectar al conductor de protección de tal forma que quede equipotencializado en todo su trayecto. Como son tramos que no tienen un empalme perfecto y me mantiene la continuidad eléctrica entre un tramo y otro, hay que tratar de colocar empalme o conexiones del conductor de protección en todos los tramos de su interior. Si tengo 9 metros, el tramo del medio no estaría, estaría difícil para conectar al conductor de protección una vez ya murado. Lo que debería hacer es hacer la conexión con el conductor de protección antes de amurarlo al caño estructural en el piso. También se puede colocar dentro de pisos técnicos con elementos de sujeción o soportados sobre la losa de tal forma que forme una unidad rígida y que no tenga desplazamientos ni verticales ni horizontales, de la misma forma que hablábamos de los soportes de bandejas portacables. Me olvidé decirle que este tipo de elementos corresponden a la norma IEC 61084, que es la misma norma de los cables canales. En su interior, como este es un ducto que voy a colocar bajo el nivel del piso y en el que puede existir condensación de agua, los cables que voy a instalar en ese ducto deberían ser de cable tipo IRAM 2178 o 61266, que es el tipo subterráneo, mal dicho subterráneo, bueno, todo el mundo lo reconoce por ese nombre. Norma IRAM 61266, que es el libre halógeno tipo subterráneo. Acá vemos la caja de conexiones, caja de derivación, fíjense, tienen acceso, acá vemos una vista en planta, la parte superior tiene un plato, ese plato puede ser alto, puede ser bajo, para poder colocar dentro de ese plato, como esta caja me queda por debajo del nivel del cerámico, del porcelanato o de la madera, en el caso que sea madera de recubrimiento del piso, tiene una tapa circular que se puede remover con tornillos, y en esa tapa yo puedo amoldar o pegar también el mismo cerámico para que me quede solamente un circulito, que significa que allí hay una boca de inspección del piso ducto. La parte inferior o la carcasa, que queda embutida en el piso, tiene acceso por los 4 lados. Tengo acceso acá, si vemos, si lo veríamos en forma vertical, por parte superior, parte inferior, por izquierda y por derecha. Estos tornillitos que van acá son niveladores para que yo, cuando llegue con el ducto ingreso un centímetro dentro de la caja, y con ese tornillo que vemos acá, la fijo la caja para que cuando yo la mure, eso no tenga desplazamiento y quede amurado perfectamente. Como le digo, esta tapita circular que vemos acá son removibles, inclusive de distintas alturas, para poder colocar cerámico, poder colocar porcelanato o una alfombra, por ejemplo. Si el piso tiene alfombra, bueno, sobre esa tapa circular yo puedo colocar la alfombra para que solamente me quede el circulito como un detalle, digamos, imperceptible desde el punto de vista estético para el piso. Acá vemos una vista en corte. En los ángulos de 45 grados que vemos acá, recortando los vértices, tienen acceso para caños. Ese acceso para caños, si no me equivoco, es de 1,25 pulgadas, 1,5 pulgadas, para poder ingresar, aparte de ingresar con los pisoductos, a la caja de derivación, que también se puede utilizar como caja de 90 grados, porque yo vengo con un pisoducto por acá, y solamente tengo la salida a la izquierda o a la derecha. Estaría conformándose una curva de 90 grados. Si paso con el ducto, o sea, directamente de una cara a la otra, o sea, llego por acá con un pisoducto, continúo por y salgo hacia la izquierda, sería una derivación en T. Si salgo hacia los lados, se comportaría como una derivación en X o en doble T, ¿sí? Y los vértices me sirven para conectar caños que pueden salir, por ejemplo, una caja en el muro para hacer la alimentación de este ducto
este conducto, o para hacer una derivación de salida para alguna caja en la pared o algún rack de conexión que esté en la proximidad de estas cajas. Ese pisoducto tiene una curva vertical de tal forma que cuando yo llego al muro, empalmo con esta caja es una curva vertical que está hecha por segmentos, digamos, de estas curvas, de estos caños estructurales, también todo soldado, de tal forma que yo llego por acá, por el piso, y puedo salir hacia arriba, y me puedo conectar a una caja, o bien prolongar estos ductos sobre la pared, amurado en la pared, o aplicado a la pared, y llegar hasta la parte del tablero eléctrico, o del rack, donde estén los cables de salida o entrada al pisoducto. Acá ven las medidas aproximadamente y para cada modelo que hemos visto de pisoducto, con la distinta medida que viene, hay distintas curvas horizontales. ¿Sí? Hay una curvita niveladora que no puse en la imagen, no sé si está en la siguiente, pero bueno, hay una curvita niveladora que me permite empalmar un ducto con otro, y para que al momento de hormigonar esa unión esté bien emparejada y no sufra desplazamiento para que no aparezcan bordes filosos cuando vaya a pasar el cable. Sobre esos orificios que están acá, los fabricantes, cada uno de los fabricantes, ofrecen este tipo de periscopio. Este tipo de periscopio, si son modulados con el piso canal, no sé si con todo o con alguna medida, no recuerdo bien, pero por ejemplo este piso canal tiene un largo total que es el ancho, en este caso, de las 4 vías. Como esto tiene 4 vías, tengo una vía para tensión estabilizada, una vía para tensión normal, una vía para comunicación de red y una vía, por ejemplo, para telefonía. Este periscopio, que en su base tiene el orificio coincidente con lo que están acá, yo una vez puesto el conducto en el piso, rompo el porcelanato, el piso en este orificio, pongo allí un cañito plástico de 1,25 pulgadas, porque esto creo que es 25 milímetros de 25 milímetros. Si me tengo altura suficiente, puedo poner un conector, ¿sí? Para conectarme desde ese piso a la caja, y por la base de esta caja de periscopio me están entrando los conductos por el que pasarían los cables de tensión estabilizada, tensión normal, los cables de red y los cables de comunicación. O sea, hay una compatibilidad entre el periscopio y el ancho del pisoducto. Por ejemplo, ya debía prever al momento de construir, de diseñar el pisoducto, hacer un listado y prever que los periscopios, la cantidad de periscopios necesarios y el ancho necesario para poder colocar dentro de estos pisoductos. Como ven, este es un periscopio de 4 vías que sería compatible con este tipo de caja, porque son 4 vías, y con este tipo de pisoducto que tiene 4 vías. Para el 6 debería haber un 6, para menos de 6, o el de 2, podría poner este de 4, arriba de un pisoducto de 2, 3 o 4, de tal forma que solamente ocuparía los ductos que ameriten utilizar. Entonces, se puede usar entonces el de 4 vías para un pisoducto de 4, de 3, o de 2, o de 1. Esa es una decisión que tomaría al momento de hacer el proyecto y diseñar todo el piso, todos los tomas corrientes para el puesto de trabajo. Este periscopio tiene 2 caras, ¿no? Tiene esta cara para una posición enfrentada de este lado, y para otra cara también tiene la misma cantidad de tomas de tensión, de red y de baja tensión para otro puesto de trabajo que puede estar enfrentado. Entonces yo tengo 2 filas de escritorios, puedo poner el pisoducto entre las 2 filas y así poner un periscopio. Y de ese periscopio voy a alimentar los 2 escritorios que están enfrentados. Para acceder al pisoducto, en el extremo y cercano a la pared de una de estas cajas saldría un tramo de pisoducto, me enfrentaría con esta curva que accede al muro, y por el muro llegaría al tablero, al rack, donde estaría la alimentación con los cables de comunicación o con cables de baja tensión. Che, Miguel, Sí, tengo una consulta. O sea, el cable que va por el pisoducto, que sería un subterráneo, sí. tenés que dejar obviamente una guía ya cuando hace todo el montaje del pisoducto, como para después pescarlo ahí en el agujerito, por ejemplo, el cable. Ah, sí, sí, puede ser. Puede ser dejar una tanza. Dejar una tanza ya prevista. Bien. En el momento de instalar, dejo una tanza
de caja a caja, entonces cuando vayan a utilizarla, la casa la cansa, la tirás y te sirve para pasar el cable. ¿Sí? Perfecto. O bueno, después se puede utilizar otros medios. Yo, por ejemplo, ¿qué hago en estos casos? Cuando no me han dejado nada, en la punta de la cinta pasacable le pongo un ovillo de tanza, bien atadita al extremo. Ese ovillo queda como un rollito de tanzas que yo la puedo cazar con un ganchito por el orificio, con un ganchito común, como un anzuelito, digamos. Ah, Entonces, sí, sí, sí. son muchos kilos de tanza. Algunos de ellos los voy a cazar y voy a poder pillar y sacar la cinta pasacable por el orificio. Sería un método que he utilizado muchas veces. Por ejemplo, cuando una vez me acuerdo, esta es una anécdota que me tocó en una obra hace muchos años, cuando comenzaba a trabajar. Yo trabajaba en el comercio de electricidad, entonces al jefe de la obra le daba todos los planitos para que me haga la canalización, me ponga toda la cañería eléctrica, y yo después iba afuera a la hora de trabajo, a veces a las 7, 8 de la noche salía, me iba y cableaba. Y una vez me cablean el cable que iba al tanque elevado, que me llevaba el cable, la alimentación de la boya de control de nivel de la planta alta, iba, atravesaba dos plantas. Cuando fui a pasar la cinta, no había caso de pasar la cinta porque el tipo, el albañil, le había puesto dos curvas enfrentadas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las curvas, cuando yo pongo dos curvas, tiene que haber una distancia de 10 veces el diámetro del caño entre curva y curva? Si pongo una curva a continuación de la otra, la cinta pasa cable y no pasa. En este caso no me pasaba ni en joda. La pasaba de abajo, no entraba, chocaba en ese. Yo no sabía que había, hasta que después me di cuenta de que habían puesto dos curvas enfrentadas una al lado de la otra. O sea, una enganchada con la otra prácticamente. También pasaba la cinta de arriba hacia abajo y no entraba, no había caso. Entonces se me ocurrió en la punta de la cinta pasacable hacer un rollito de tanza, la misma tanza que usé el albañil para marcar, para nivelar. Corté, hice un rollito, un ovillito que quede flojito, la punta de la cinta, y por el otro extremo metí otra cinta con un gachito de alambre. Jodí hasta que enganché la tanza y pude pasar la cinta pasacable. Después el cable pasó fácilmente, porque una vez que pasara ese obstáculo que era el enfrentamiento de dos curvas, para cómo en distintas direcciones, logré pasar el cable para limitar esa toma de la alimentación, perdón, del nivel de tanque. Fíjese entonces que el reglamento es muy preciso en ese caso, dice que cuando yo pongo dos curvas, una cercana a la otra, debe haber una separación entre ambas de 10 veces el diámetro del caño, o del caño que estamos empalmando. De hecho, cuando teníamos también caños plásticos, sucede lo mismo. Si yo pongo dos curvas continuas, que me pasó, eso le cuento otra experiencia propia. Una vez coloqué en una instalación de un amigo, también hacía el mismo procedimiento, en ese caso salía de laburar a las 8 de la noche, iba a la obra en oscura y hacía la canalización, en ese caso la hice yo. Y me tocó una parte en que tuve que poner dos curvas porque era una viga con encuentro de columna, etcétera, etcétera. Entonces sabía que hormigonar y no me quedaba que poner dos curvas, una compresión y la otra. Cuando fui a cablear, me volví mono para pasar el cable, porque como el cable de PVC, cuando lo tiraba sobre el plástico, se calentaba tanto que se pegaba. Entonces no me daba cuenta, ¿no? Yo tiraba y con la tracción de tirar el cable se derretía, parece el PVC del caño del plástico y se pegaba. Y ahí me di cuenta, digo, algo pasa acá. Busqué talco, le puse talco a toda la cañería y me pasó con mayor facilidad. Pero en definitiva era eso. Como había dos curvas contiguas una a la par de la otra, cuando yo traccionaba tanta la presión en la cara de la curva, que se fundía el plástico y se pegaba el cable con el plástico de la curva. Así que el reglamento es bastante sabio y hay que respetarlo porque tiene mucha experiencia metida, digamos, dentro de las recomendaciones que se dan. Volviendo al tema del pisoducto, bueno, acá tenemos ejemplo, estos son pisos técnicos con bandeja portacable, y en la parte superior, erróneamente, en una imagen que esto provee un fabricante, siempre lo pongo para que vean que a veces los fabricantes muestran cosas que no son practicables, como por ejemplo en este caso, ver un caño naranja. Y esa imagen no es vieja y nunca la reemplazan. Y es como que da pie para que la gente crea que se puede instalar el caño naranja en un piso técnico, porque ese caño naranja es empleado, por ejemplo, para corrientes débiles, o el cable de red que no tiene tensión, la tensión de esos son 5 voltios, creo.
y la corriente son mínimas. Entonces, creemos o creen que por manejar la corriente no hay peligro de que este cable se produzca un incendio y se prenda fuego. Pero en realidad no es lo que pase adentro, sino lo que pueda pasar afuera, que llegue a este cable naranja y el cable naranja se convierta en una cinta con, ¿cómo se llama esto? Con cinta con pólvora que me propaga el incendio por toda la instalación eléctrica. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de caño que no se debe utilizar. Hay un caño también de color celeste que tampoco es ignífugo, hay que tener mucho cuidado porque yo lo reconocí como que no es ignífugo porque, por ejemplo, Nisi, esta cadena de supermercados, tanto en la mayor parte de la ciudad del país, lo tiene en una góndola y con un cartelito que dice únicamente para utilizarse como corrientes débiles. Cuando puse a investigar por el color de construcción del CPVC, es un material que no es ignífugo. Entonces se prende fuego y sirve como antorcha. Por tanto, no debe utilizarse en ninguna parte de las instalaciones, ni aún de corrientes débiles. Bueno, acá dice, podrá emplearse en la canalización del mismo tipo que la que se utiliza en el embutido a la vista, porque también bajo pisos técnicos o piso elevado se puede colocar bandejas portacable o cañerías, ¿sí? Este caño flexible, recuerden, es un ejemplo muy malo de este fabricante. Se deben colocar estos caños flexibles únicamente con se garantice que esté enamorado en todo su trayecto, con hormigón o con concreto, con la resolución 3.1 o 1.6. Depende en qué situación se coloque ese caño corrugado naranja. Caño corrugado, pero no naranja. El naranja está prohibido. En cuanto a las cajas, solo se permite las indicadas para instalación a la vista y las llamadas cajas de piso para dispositivos múltiples. Hay cajas que vienen preparadas para colocar dentro del piso técnico, porque se cala el piso técnico. Estas cajas tienen sujeción en los laterales. El fondo es casi abierto y tiene soporte para tomar corrientes de tensiones, corrientes bajas o tensiones, perdón, para muy baja tensión y son tensiones de servicio de red o de comunicación. Son cajas que vienen preparadas para pisos técnicos flotantes, no para pisos, como vimos anteriormente, que eran pisos ductos, donde eran pisos de concreto, ¿sí? Para ese tipo de piso ducto hay otro tipo de cajas que son distintas, que tienen una caja que la contiene, y sobre esa caja se coloca la caja de toma corriente, que contiene el toma corriente, pero son cajas para pisoductos específicos, no son cualquiera para cualquier tipo, ¿no? Eso hay que tener cuidado. O sea, cuando vayan a comprar, tienen que especificar correctamente, convenientemente, entrar a las fichas técnicas de los fabricantes y elegir nosotros como proyectista, como instalador, cuál es el material que yo quiero y no pedir asesoramiento a los técnicos, digo, o a los vendedores, porque muchas veces no tienen ni idea cómo se utilizan estas cajas de piso. Lo digo por experiencia propia. Los cables a utilizarse, bueno, serán norma 2178, 2268, que es cable de comando, en norma IRAM 6266, que son los cables de libre halógenos, tipo norma IRAM, similar a la 2178, nada más que cambia la composición del material. Como le dije, todas las cajas metálicas deberían conectarse con el conductor de protección para garantizar la equipotencialidad de todos los conductos, y en el caso de existir una falla, que esa falla sea fácilmente detectada por el diferencial, porque van a tener una ruta de recorrido de esa corriente de falla a la jabalina a la subestación más próxima. Acá habla que en pisos técnicos, pisos elevados, las partes emergentes deben tener un grado de protección IP XX5. Las dos primeras X que no le da importancia a la primera que aparece, acá me parece raro el quinto dígito. En realidad las cajas no deberían permitir que ingrese, en el caso que sean en pisos donde se lave, tendría que ser IP55, IP54 y IP65. No me acuerdo por qué tiene 3 cifras esta norma IP, tendré que buscarla. La voy a buscar y voy a pegar a la punta porque no me la acuerdo. Siempre me aparece, pero no me acuerdo de identificarla correctamente. La norma del producto aplicada, la norma 2444, acuérdense, hidráulica en la resistencia al impacto, IK07. Me parece muy baja, yo preferiría el IK10, pero bueno, dice IK7. Y conforme a la norma IEC 6262, que se refiere a los ensayos de
de grado de protección de los materiales que se colocan en el piso. Preferiblemente hay que evitar que en esa caja ingrese el polvo, tener que tener un burlete, de tal forma que evitar que ingrese el polvo, y si se lava, que ingrese el agua. Pues esto ya lo vimos, que en los pisos técnicos cómo se construyen, debajo del cual se puede colocar, por lo general se utiliza bandeja portacables, este tipo de soporte de las placas de revestimiento o de la placa del piso flotante, que puede ser baldosa metálica o puede ser una bandeja metálica en la que se vuelca concreto o algún piso técnico, calidad de piso especial, o a veces son de materiales distintos al hormigón o distintos al cerámico, ¿sí? Son materiales que ya es una oferta que depende del tipo de fabricante. Con respecto a la instalación, acá vemos la instalación de pisoducto. Fíjense, en este caso tengo un tramo acá de pisoducto colocado con el orificio, como yo le contaba, cada 30 centímetros el borde inicial y cada 60 centímetros una perforación para yo poder colocar a futuro periscopio. En este caso es un piso de madera, pero toda la caja de los pisoductos van a estar embutidos en hormigón, ¿sí? Hay una canaleta que se hizo, se sacaron la madera, se hizo la canaleta y ahí se iba a volcar el concreto. Esta caja en particular, para llegar al muro, se utilizó caños. Acá son caños metálicos de 1,5 pulgadas, 1,25 pulgadas, que van a ingresar a la pared a una caja de paso o una caja de derivación en el muro. Existe también el pisoducto, este nada más que un ejemplo, ¿no? Acá aparentemente se hizo algún ensamble o creo que hay una marca que tiene un accesorio que convierte el ingreso rectangular del perfil a la caja esta de piso, con una salida para un caño de una medida de 1,5 pulgadas o 1,25 pulgadas. O sea, ese accesorio ya también viene previsto para acá. Recuerden que esta caja en los vértices tiene también acceso para caños. Acá es medio raro porque tiene un acceso acá de periscopio y tiene un tramito, me parece que un accesorio para empalmar caños a la caja de piso. Esta sería la tapa circular que sería removible, ¿sí? En este caso está muy abajo, o sea, tendría que construir sobre esta caja una pared y en la parte superior colocar otra tapa distinta. Posiblemente la de acero colocada al nivel del piso ya terminado, que es un piso aparentemente de madera. Supongo, no sé exactamente, pero parece que es de madera. Estos materiales deben ser no higroscópicos, sino tener la capacidad de absorber el agua y producirse óxido o dañarse propiamente el material, por lo tanto, si es metálico, debería tener pintura antióxido para garantizar que no llegue el óxido a producirse en ese material. Poseer un grado de protección IP adecuado al uso, acá dice usa, pero en realidad es uso, hay que ver la norma 24440 o la norma 60529 que se refiere a los grados de protección adecuados para los lugares donde se instala. Si es piso de madera, probablemente no haya agua, pero sí haya líquidos como cera para poder pulir el piso. Entonces, las cajas estas deben previstas para que esa cera no ingrese a su interior y se convierta ese ambiente en algo peligroso porque la cera tiene combustible o puede ser ígnea, por lo tanto no será conveniente que ingrese dentro de la caja. La norma del producto es 61084 y van a ir ensayos de norma IDA 2378 y norma I 6697 que nunca la hemos tratado, yo en particular nunca la he visto, nunca la tuve que consultar, digamos, para analizar esta situación. Dice, el sistema debe instalarse de modo tal que sea accesible en todo su recorrido y debe unirse a caja de paso, a tablero en los muros u otras canalizaciones solamente dispositivos adecuados. Como le dije, tenemos las cajas estas de transiciones para hacer cambio de dirección, para hacer empalmes. El mismo pisoducto sirve para conexiones con estos tapones que se pueden rebatir. Por eso esta boca tiene que ser accesible de tal forma que yo pueda medir del centro a cada una de las posiciones donde yo quiera perforar y hacer una conexión para un periscopio a futuro. Tengo una consulta. Sí. La tira del pisoducto mide 3 metros, ¿no es cierto? ¿Qué es recomendable poner una caja cada cuánto? Si así cuenta pongo 3 tiras, son 9 metros. ¿Conviene que sea así ciego? Yo ponía cada 2 tramos de pisoducto. ¿Por qué? Hay que mecanizarlo en el lugar, digamos, depende del lugar donde uno vaya a instalar. Yo recomiendo hacerlo cada 2 tramos de ducto
para poder equipotencializar correctamente los dos extremos, porque yo voy a equipotencializar en los dos extremos del piso ducto. Recuerden que no hay una unión perfecta eléctrica entre los dos ductos, entonces para equipotencializarlo tengo que hacer en extremos. Puede existir la circunstancia de hacer tramos de 9 metros por una cuestión constructiva, porque el arquitecto lo quiera. En ese caso hay que garantizar que el tramo central quede equipotencializado previamente al ser amurado. ¿Sí? Pero no hay algo determinante de decir cada cuánto se ponen las cajas. Se pone cada vez que sea necesario cambiar la dirección o para hacer una transición. Si yo pongo 20 metros de este piso y pongo dos cajas en el extremo, probablemente cuando pase la cinta tenga muchos problemas para pasar los cables, ¿sí? O si dejé un cable, dejé una guía, quizá no tenga problema, pero en el futuro, cuando tenga que pasar más cables, me podría enfrentar a un problema de desenganche o cruzamiento de unos pisoductos, porque se cruzó o se instaló más y me puede dañar el cable que voy a instalar en su interior. Siempre es conveniente en este tipo de ductos, gracias a que lo traiste a colación, Gabriel, que siempre tengan un cable guía o un hilo guía en su interior, y aún cuando yo cableo, que ese cable guía siga estando en su interior. De tal forma que sea un elemento que se utilice cada vez que yo tengo que hacer modificaciones. Y si hablamos de lugares donde hay oficinas, estos constantemente se están haciendo modificaciones porque los puestos de trabajo se mueven, los cables de red se trasladan de un lado al otro, se agregan, o se agregan más conductores de red porque se agregó una impresora, se agregó un escáner, o una pantalla, o lo que ustedes quieran, entonces hace falta pasar más cables. Entonces es preciso que siempre quede un cable, una tanza, preferiblemente una tanza, pero un material que no dañe, que dura mucho tiempo, no se oxida tampoco, así que puede quedar esa tanza permanentemente, a pesar que la utilicé, la debería volver a colocar para que quede siempre dispuesta en su interior. El sistema debe integrarse de modo tal que se hace en todo su recorrido, ya hemos dicho, mediante los accesorios apropiados, ¿no es cierto? Debe mantenerse una distancia mínima de 20 centímetros o 0,20 entre el borde extremo del ducto y cualquier otro servicio, ya lo vimos en instalaciones subterráneas. En paredes también tiene que pasar lo mismo, alejarla a 20 centímetros de otras canalizaciones. Puede existir cruzamiento entre uno y otro, pero ese cruzamiento no lo podemos evitar, hay que tratar de que estemos en contacto un caño con el otro. Si no tome contacto, que se separa una distancia prudencial o haya un elemento que separe las dos canalizaciones. Cuando hay un cruzamiento de una con otra, ¿no? Que muchas veces es imposible evitar. No va a funcionar bien esta instalación cuando el piso tiene calefacción, ¿no? Si hay calefacción, no conviene colocar nada en el piso, porque la temperatura que levanta el piso muchas veces es superior a la capacidad de conducción del cable de baja tensión. Puede ser datos que se pueden utilizar, pero baja tensión no se puede utilizar en pisos técnicos por esa condición de que la temperatura puede superar la capacidad aislante de ese cable, que son los 70 grados centígrados, así que no es conveniente que compartan espacios con pisos calefaccionados, ya sea con cable eléctrico o con caños de agua caliente, ¿sí? Con calderas. Bueno, acá habla lo mismo, que si la distancia entre el servicio de ducto no se puede mantener con otras instalaciones de agua, de gas, se coloca una pantallita de 50 milímetros de espesor que garantice que sea a prueba de resistencia al fuego y el arco eléctrico, para que en caso de una falla no dañe al otro servicio, no produzca daño en el servicio que está acompañando. Dice, la disposición de control del ducto será de forma que conserve su posición y adecuación a lo largo del recorrido. Eso es muy difícil de hacerlo, ¿no? Que siempre esté los cables paralelos. La cantidad de circuitos que puede colocar en cada ducto es la máxima de circuitos monofásicos, trifásicos, son 3. Recuerden que podemos fijar factores de reducción de la corriente admisible hasta un máximo de 3 circuitos. Y deberían pertenecer a la misma fase, ¿sí? Como los circuitos estabilizados y los circuitos de tensión normal no corresponden a la misma fase, o si corresponden a la misma fase, tienen distintas fuentes de energía, porque los cables estabilizados, porque no provienen de una UPS, que es una fuente de energía propia, no deberían mezclarse con los cables de tensión. Por lo tanto, se usa una vía para
para cable de tensión normalizada y otra vía para cable de tensión estabilizada. En la pared de estos ductos se ve la separación entre dos sistemas distintos, digamos, de tensión. Acá vemos las cajas con un accesorio que son bandas divisorias que se colocan en su interior para evitar... Ángel, Sí, no se está viendo la imagen. yo la estoy viendo. Capaz que pone... Ahora recién. Ahí está. Ah, calenta. Puede ser. Sí, Puede ser que parece. tenga lentitud en tu internet, por eso demora. Ah, bien, gracias. Bueno, acá hay una caja de piso, estas aparentemente son de menos de 2 días, si no me equivoco. Ah, una vía, ejemplos de caja de una vía. Y tienen estos accesorios, ¿por qué? Porque yo puedo hacer un cruzamiento, supongamos que venga por esta vía, venga con tensión y cruce con tensiones de red por este lado, para que no tome en contacto un sistema con otro, puedo colocar este tipo de cruce de vías, ¿sí? De tal forma que una pasa por abajo, otra pasa por arriba, como si fueran puentes en una gran autopista, ¿no? Aquí tengo para 2 vías, para 4 vías, de tal forma de tener rutas distintas cuando pasen por esta caja y no tengo en contacto un cable con el otro. Eso también ya viene previsto y hay que encargarlas en el caso que sea necesario este tipo de separación entre uno y otro. Acá vemos las tapitas, esta tiene una tapa común, mientras que esta otra tiene una tapa común o una tapa de acero inoxidable para que sobre esa cajita o esa tapa, fíjese que es sobre bajo relieve, digamos, para poder colocar dentro de ese espacio interior de esta tapa una réplica del piso, para que me quede como disimulada esa caja en el piso, porque lo único que yo vería es el aro y en el centro vería el mismo piso que está a la par. ¿Sí? ¿Es una consulta? Bueno, acá fíjese, tienen perforaciones o tornillitos para nivelar la caja con el piso. No se ven los tornillitos para el caño que ingrese y sea sujetado para que no se muevan durante el hormigonado, pero bueno, son a veces imágenes que no se pueden ver, pero que sí deben existir. Esto también, en los 4 vértices, fíjense, tienen acceso de caños. No me acuerdo la medida, pero entre pulgada y media, pulgada y cuarto y 2 pulgadas, depende del alto de la caja y del fabricante, ¿no? Así que no había algo que esté normalizado, ¿no? Aquí hay accesorios para hacer curvas planas de 45 grados, 90 grados embutidas en el piso. Estas son las cuplas niveladoras. O sea, yo llego a la mitad de esta cupla con un tramo y de la otra mitad llega el otro tramo. Con esto lo prenso y sirve para que quede prensadita la unión. Cuando yo hormigonee, me queda ahí perfectamente alineados los dos ductos. Se llama cupla de unión, niveladora, cuádruple, código, bueno, sería para un conducto de 4 vías. El plato de acero inoxidable, cuádruple profundidad, bueno, entre 30 milímetros. Creo que había otro de menos profundidad para alfombra y este de 30 milímetros para colocarle un cerámico o un porcelanato o el material del piso. Para reponer el material del piso. Y estas cajitas que vemos acá son para pisos técnicos. Fíjense que no tiene fondo. Es una caja que puede tener esta caja contenedora o puede construirse sin la caja contenedor. Si son pisos de madera o pisos flotantes, yo puedo colocar directamente esta caja sobre la caja acá vemos, perdón. Tengo una caja de derivación acá en L, llego con un piso por acá, salgo por acá, y esta cajita directamente va fijada al piso terminado, que puede ser porcelanato madera, mediante unas cuñitas que se fijan aquí, y quedaría hueco para tener acceso a la caja de derivación o la caja de paso que está acá abajo. Sobre ese bastidor, que tiene su tapa removible, esa tapita también tiene acá una parte removible para poder salir con cables sin sacar la tapa, con un buletito de goma para que me estanqueice y no entre el polvo dentro de la caja. Lo que no puedo evitar que entre el agua, porque no son cierres estancos, ¿no? Esto es un cierre IP40, si no me equivoco. El agua puede entrar, no entran partículas. Y este es un bastidor donde se pueden colocar, en particular este creo que de la marca Sano, y acá se pueden colocar módulos toma corriente, no módulos de toma de red, dentro de toma corriente, el común, el 2071, el tipo Yuko, el tipo
Había otro modelo, no me acuerdo cuál era. Era el de 20 amperes, el de 10 amperes. También se puede colocar toma de red, toma de telefonía. Sobre este bastidor que entraría más o menos 8 tomas en total. Este bastidor se ha calzado dentro de este y quedaría con la tapita bajo el nivel del piso. Todo esto me queda atrás del piso, o sea, no hay un obstáculo que me evite a mí pisarlo o pasar arriba de él sin que tenga ningún problema de torcedura o de golpearme con esa protuberancia, porque es una plaquita, debe tener 2 o 3 milímetros que apoya sobre el piso y para cómo tiene los bordes romos para evitar tropezar con esos bordes. Acá vemos las cuplas niveladoras, cómo se colocan en el acceso a la caja, en un tramo, puede ser cada punto de unión o en centro del vano, depende cómo yo lo decida colocar las cuplas niveladoras. No hay una regla normal acá para esto, sino que hay recomendaciones que pueden dar los fabricantes. Esto entonces, acá tengo aparentemente un piso de hormigón, mientras que este piso es flotante. Cuando es piso flotante hay distintos soportes, tiene una cajita contenedora y allí con caños, porque son acceso con caños, puede hacer toda la canalización por el piso técnico con caños. El problema es que esta tapa yo no la voy a poder remover porque va a tener conexiones con caños rígidos. Entonces, tendría que ver si realmente en la posición de estas cajas, esas tapas no se deberían remover a futuro. Se llaman cajas portamecanismos, se utilizan para alimentación de los puestos de trabajo con mecanismos de energía y telecomunicaciones en instalación existente y en nuevas oficinas. Este es muy práctico porque se puede aumentar y sacar bocas con mucha facilidad. Es muy versátil el sistema. Las amplias opciones de configuración y flexibilidad y terminaciones técnicas, esta es una recomendación del fabricante, lo copio textualmente para que lean qué es lo que recomienda el fabricante sobre el producto que ofrece. Hay mucha variedad y calidad de estos productos, ¿no? Un modelo clásico es de la línea Índico, que se utiliza mucho en muchas empresas internacionales y empresas nacionales muy grandes, se utilizan la marca Sano, la marca Índico, la Electrocanal o la ATQ. Son 3 marcas. Bueno, ATQ creo que es de la marca Índico. Son marcas clásicas y compatibles con tomas, la Asano con tomas tipo Asano, la línea espejo, y las otras marcas pueden conseguirse batidores para la línea Genus o para la línea Camp. Bueno, acá habla del tipo de cañales. ¿Qué me dice con respecto a la consideración esta de las canalizaciones? Aunque esta es una consideración en general, no solamente sobre este conducto bajo piso, ¿no? Es una que habla de la protección contra corrección de las instalaciones en general. Dice, para cables instalados en bandeja portacable a la intemperie cuya aireación o envoltura no tengan protección contra la radiación ultravioleta, o sea, lo mismo cuando hablamos de bandeja portacable, deben ser cubiertos con una tapa en forma permanente. Esa protección también es válida para los conductos de protección aislados instalados en bandejas portacables. Protección contra corrección, ya hemos hablado que las canalizaciones deben protegerse contra corrección o ser de materiales anticorrosivos, y eso va a depender de las influencias externas donde estén instaladas. Hay que tener mucho cuidado con las variaciones de temperatura, ya lo vimos la vez pasada, que no se puede instalar ninguna de las canalizaciones cerca de ductos que transporten gases calientes o sean elementos de calefacción. O gases o humos que depositen dentro de esas cañerías, por ejemplo, chimeneas de salida de quemadores o de asadores, en el caso del restaurante, que esa grasa se vaya depositando en instalación eléctrica y como es al momento de calentarse es muy viscosa, puede ser que ingrese dentro de la instalación eléctrica, hay que tener mucho cuidado. Y para cómo se convierte en material ignífugo, ¿no? Ígneo, perdón, no ignífugo. Lo que habla de cuestiones que ya hemos visto, digamos, repaso de las consideraciones generales de la intervención. Vamos a un descansito de 10 minutos, ya son las 20, y volvemos a las 20 y 10 con la misma conexión, así que yo voy a parar la grabación, caminamos un poquitito y volvemos dentro de 10 minutos a las 20 y 10.